Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de las operaciones de simetría. Las operaciones de simetría de una molécula forman un grupo, y este grupo se somete a las mismas reglas que hemos visto en el vídeo anterior. Primero vamos a ver una serie de definiciones básicas. Elementos de simetría y sus operaciones. Bien, en este caso vamos a ver primero qué es una operación de simetría. Es el movimiento de un objeto por el cual cada punto de dicho objeto es llevado a una nueva orientación, indistinguible de la original, o equivalente. En este caso, os he dibujado aquí un triángulo en el que he etiquetado con las letras A, B y C los tres vértices de dicho triángulo equilátero. Si este triángulo lo giramos 120 grados, tenemos un dibujo equivalente al anterior, ya que si no hubiéramos etiquetado los vértices sería indistinguible de la posición anterior, pero al haberlo etiquetado pues podemos identificar las nuevas posiciones de los vértices del triángulo original. Si lo volviéramos a girar 120 grados y una tercera vez 120 grados, al final las posiciones de los vértices acabarían en la misma posición que teníamos originalmente. Por lo tanto, esta operación de simetría, girar 3 veces 120 grados, nos da una posición idéntica a la original que teníamos. Un elemento de simetría es una identidad geométrica, un punto, una línea o un plano, sobre el que las operaciones, por ejemplo este giro que nosotros hemos hecho antes, se llevan a cabo. Por ejemplo, en este triángulo, sobre una línea que pasa a través del centro de este triángulo y que es perpendicular a la transparencia, hemos llevado a cabo la rotación de 120 grados. Solo existen tres elementos de simetría: el punto, la línea y el plano, pero hay infinitas operaciones de simetría, como veremos más adelante. Bien, aquí os indico los tres elementos de simetría que puede haber en una molécula. Por ejemplo, este punto verde indica el centro de simetría de la molécula de benceno. Esta línea, que pasa, como veis, a través de este hidrógeno y este carbono de esta molécula, que es el metano, es un eje de simetría. Esta molécula de aquí, no importa lo que es, fijaos que todos los 6 elementos o átomos que conforman esta molécula yacen en este plano de simetría, este círculo que aparece aquí. Estos son los tres únicos elementos de simetría. Bien, resumiendo, hemos visto que hay tres elementos de simetría: ejes planos y centros de inversión o centros de simetría. Pero de operaciones hemos visto que hay infinitas operaciones de simetría. Las más importantes, que estudiaremos a lo largo de este vídeo y posteriormente en sus aplicaciones en la teoría de grupos, son, en primer lugar, la identidad. Es una operación muy sencilla, significa no hacer nada sobre nuestra molécula, por ejemplo, y viene abreviada, como veis aquí, por la letra E mayúscula. Después está la reflexión, que veremos más adelante, indicada por la letra sigma minúscula griega. Después está la inversión, simbolizada por la letra I, la rotación propia, simbolizada por una C mayúscula con un subíndice n que indica el orden de rotación, y finalmente la rotación impropia, que viene indicada por una S mayúscula y un subíndice n. A continuación vamos a ver un ejemplo. Este monigote que tenemos aquí, vamos a representar sobre él lo que es un elemento de simetría y una operación de simetría. Esta flecha de aquí puede representar un eje de simetría. Sobre este eje de simetría, nosotros lo que podemos hacer es efectuar una rotación de 180 grados alrededor de este eje, en esta dirección. Con esto lo que podemos observar es que el brazo izquierdo de este monigote, al girar 180 grados, queda situado en esta posición. En primer caso, lo que hemos hablado es del elemento de simetría eje, y sobre este eje hemos hecho una operación que es la operación de rotación. Sobre este nuevo dibujo, de este monigote un poco distorsionado, podemos explicar, por ejemplo, lo que es un centro de inversión. Vamos a definir primero el elemento de simetría sobre el cual se lleva a cabo esta operación. Este punto de aquí representa el centro de inversión, que está situado sobre un punto. Y la operación es la siguiente: este brazo de aquí lo proyectamos con una línea hasta el punto central de la figura, y después lo trasladamos una cantidad igual en dirección contraria hasta su nueva posición. Lo que hemos hecho es invertir la figura a través de este centro de inversión.
Vamos a ver con más detalles las diversas operaciones de simetría. La primera operación de simetría que vamos a estudiar es la identidad, simbolizada por la letra E mayúscula. Es una operación, entre comillas, que deja nuestro objeto sin cambios. Todos los objetos que os podáis imaginar tienen la operación identidad. Esta letra E proviene del alemán Einheit, que significa unidad. Vamos a ver, en este ejemplo de aquí pues tenemos una molécula de carbono sustituido por un cloro, un bromo, un flúor y un hidrógeno. Si efectuamos sobre la operación identidad, las coordenadas de cualquier punto, por ejemplo de este cloro que tenemos aquí, quedan completamente idénticas a las originales. O sea, este X', Y' y Z' son las posiciones originales de nuestro átomo de cloro. Por lo tanto, la operación identidad no hace absolutamente nada. Utilizando matrices se puede representar este tipo de operación. Es muy sencillo, en este caso la matriz que lleva a cabo la operación de identidad, como veis, es una matriz diagonal. En este caso, además, es una matriz unitaria. Al multiplicar esta matriz por un vector columna que representa las posiciones de cada uno de los átomos de nuestra molécula, las nuevas posiciones de estos átomos vienen dados por el producto de fila por columna de la matriz y el vector correspondiente. Y en este caso, multiplicar la matriz de unidad por las coordenadas originales nos devuelve las coordenadas finales iguales a las originales. La siguiente operación de simetría es la denominada rotación propia. Un eje propio de simetría es una línea geométrica que, pasando a través del cuerpo, permite la operación de simetría llamada rotación propia, simbolizada por una letra C mayúscula y un subíndice n. El eje propio de simetría, por ejemplo en la molécula de agua, es esta línea que pasa a través del oxígeno. Para llevar a cabo la operación de simetría correspondiente de rotación, esta se lleva a cabo a través del eje de simetría. Por ejemplo, en este caso, la molécula de agua posee un eje de rotación propia de 180 grados, ya que si giramos alrededor de este eje nuestra molécula, este hidrógeno de aquí, al girar a través de este arco, va a parar a esta posición de aquí, mientras que el oxígeno, que está situado sobre el eje de simetría, queda en la misma posición. Por lo tanto, este eje, por ejemplo, solo nos ha movido los hidrógenos de sus posiciones originales a las finales, siendo esta posición final indistinguible de la que teníamos originalmente. Mientras que los átomos que yacen sobre el eje de simetría quedan sin sufrir ningún cambio. Como hemos visto antes, la rotación propia viene simbolizada por la letra C mayúscula y un subíndice n, siendo n el denominado orden de rotación. De tal manera que 360 grados dividido por este valor n es el ángulo que proporciona una configuración idéntica a la original. Vamos a ver, C1 significaría una rotación de 360 grados. Este es un caso especial, ya que girar 360 grados implica no hacer nada, evidentemente, sobre nuestro objeto inicial. C2 implica un ángulo de 180 grados. Esta rotación también se llama rotación binaria. Un C3 o rotación ternaria implica una rotación de 120 grados, y así continuaríamos con las rotaciones C4, C5, C6, etc. Las rotaciones también se pueden representar mediante notación matricial. Por ejemplo, vamos a ver una rotación de 180 grados, trasladar este punto a su nueva posición a través de una rotación sobre el eje formado por el eje de las zetas, implica, como veis, una inversión de las coordenadas x e y, mientras que z, que es la altura sobre el papel, queda igual. Bien, en este caso, por ejemplo, la rotación binaria alrededor del eje de las zetas nos queda expresada de esta manera, esta es la expresión general, e igual a menos 1, como veis, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1. Esta matriz, si la aplicamos sobre un vector columna que representa las posiciones iniciales de nuestro punto, como veis, nos da igual al punto final. Las rotaciones, desde el punto de vista matricial, y por convenio cuando se hacen cálculos a lo largo de este curso, serán siempre de tipo antihorario. La matriz en sentido horario es la misma que tenemos aquí, pero traspuesta. Este valor del menos seno va a parar aquí. Vale la pena que comentemos algunas propiedades interesantes de las rotaciones.
que nos pueden servir más adelante para entender algunas de las propiedades de simetría de una molécula. Por ejemplo, un eje propio de orden n genera n rotaciones simbolizadas por este símbolo que aparece aquí, c sub n super n. Estas rotaciones se llevan a cabo repitiendo dicha rotación 2pi partido n m veces. Por ejemplo, si nosotros tenemos una rotación de orden 4, o sea, girar 90 grados, podemos llevarlo a cabo una vez, el giro de 90 grados, dos veces, 180 grados, tres veces, 240 grados, o cuatro veces, 360 grados. Siempre llevar a cabo el orden de rotación n veces implica llevar a cabo la operación identidad. Además, una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, en la molécula de agua y que vale la pena que volvamos a insistir, es que en un eje de rotación, sobre el cual llevamos una operación de simetría de rotación propia, pueden haber cualquier número de átomos, incluso impares. Pero eso sí, fuera del eje de rotación, si nosotros tenemos un eje de rotación de orden n, ha de haber obligatoriamente n átomos de ese tipo, ya que son generados por la operación de simetría, al ir rotando. Vamos a ver la siguiente operación de simetría, que es la reflexión. Un plano de simetría en una molécula es un plano geométrico que, pasando a través del cuerpo, permite que la operación de simetría llamada reflexión, simbolizada como veis por la letra sigma minúscula, tenga lugar. Esta operación se puede ver de varias maneras, como un movimiento de los átomos a través de un plano, o bien como una reflexión, como si el plano sobre el que se lleva a cabo esta operación fuera un espejo. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, por ejemplo, tenemos una molécula trigonal plana, en la cual este átomo de oxígeno de aquí se ve reflejado en este espejo que vemos aquí, en esta nueva posición. Por lo tanto, en este caso lo que observamos es una reflexión de este átomo sobre este plano, el plano de simetría de la molécula. También podemos, digamos, ver este tipo de operación de simetría como si fuera un movimiento. Por ejemplo, en esta molécula que tenemos aquí, el ciclobutano, en esta conformación completamente plana, estos 6 átomos de aquí, 2 hidrógenos, 2 carbonos y 2 hidrógenos, están situados sobre un plano de simetría. Bien, vamos a ver cómo actuaría la operación de reflexión. En este caso tenemos este hidrógeno de aquí. Trazamos una línea perpendicular al plano y después volvemos a dibujar esta línea con la misma dirección perpendicular al plano y la misma longitud hasta esta nueva posición. Y a continuación movemos este hidrógeno de aquí a su nueva posición. Lo contrario también es cierto para este hidrógeno. Por lo tanto, los dos se intercambian a lo largo de esta operación de simetría de reflexión sobre el plano. Bien, una molécula puede tener muchos planos. Un caso, por ejemplo, excepcional es el caso del benceno. El benceno es una molécula plana, por lo tanto los 12 átomos que conforman el benceno están situados sobre un plano de simetría, el plano molecular, y además posee 6 planos perpendiculares al anterior, de dos tipos. Veámoslo ahora mismo. En este caso tenemos planos que pasan, como veis, por un enlace, carbono-hidrógeno, y hay planos que pasan por la mitad de un enlace carbono-carbono, de dos tipos. Vamos a ver ahora algunas propiedades de los planos de simetría. En primer lugar, los átomos colocados en un plano son un caso especial, ya que no se mueven. Y por lo tanto, la explicación que hemos dado antes para llevar a cabo la operación de simetría de reflexión sobre un plano, de movimientos de estos átomos a través de una línea perpendicular, no tiene ningún sentido. Por lo que podemos de alguna manera imaginarnos que los átomos que están en un plano presentan una reflexión de ellos mismos sobre el plano. Además, una molécula plana contiene al menos un plano, el plano molecular. Por ejemplo, un caso típico es el caso de la molécula de agua. La molécula de agua es una molécula plana y, como podemos ver, los 3 átomos, el oxígeno y los 2 hidrógenos, están situados sobre un plano. Aunque puede haber, como vemos, planos perpendiculares al anterior. Si solo hay un átomo de una especie, este debe estar en cada plano presente. Por ejemplo, en el caso de la molécula de agua, así lo vemos. Por ejemplo, este átomo de oxígeno, del cual solo hay uno, está presente en los dos planos perpendiculares entre ellos. Y los átomos que no estén en un plano siempre deben encontrarse por pares. Por ejemplo, debido a la reflexión sobre este plano perpendicular al plano molecular,
los átomos de hidrógeno se transforman entre ellos mismos, se reflejan. Por lo tanto, han de estar siempre por pares, 2, 4, 6, etc. Esto mismo podemos verlo para, por ejemplo, la molécula de ciclobutano. Bien, también podemos representar matricialmente la operación de simetría de reflexión. Bien, por ejemplo, en este caso, utilizando la molécula de agua, podemos ver que este plano de simetría que tenemos aquí, situado en los ejes X y Z, por ejemplo, cuando actúa sobre un punto cualquiera, por ejemplo el punto X y Z que tenemos aquí, que corresponde a las coordenadas de este átomo de hidrógeno, lo que hace es reflejarlo a este nuevo punto, en el cual, como vemos, las coordenadas de este nuevo hidrógeno tienen la coordenada Y invertida. Por lo tanto, equivale a utilizar esta matriz que tenemos aquí, en el que en la posición esta de aquí tenemos un -1. Para las matrices situadas en la intersección de dos ejes de coordenadas tenemos estas tres matrices de aquí. Cuando queremos hallar una nueva expresión para una matriz que no está situada en ninguna de estas tres posiciones, pero por ejemplo podemos ubicarla a un ángulo phi respecto, por ejemplo, al eje de las X, la operación de simetría de reflexión viene dada por esta matriz que aparece aquí. Cuando en una molécula tenemos más de un plano, es conveniente etiquetarlos. Vamos a ver el caso del benceno, que como hemos visto antes tiene 7 planos de simetría. En este caso, la molécula de benceno, vamos a ver, tiene un eje principal de simetría de orden 6 que pasa perpendicularmente al plano de la molécula. Al girar 60 grados, transformamos un vértice en otro vértice de nuestro hexágono. La molécula de benceno posee un plano molecular, el plano que contiene los 12 átomos de dicha molécula, y este es perpendicular al eje principal de simetría, el eje C6, y este plano se le denomina plano horizontal. En general, todos los planos horizontales son perpendiculares al eje principal de simetría de nuestra molécula, ¿vale? En este caso, el eje que tiene el orden mayor. De planos que contienen nuestro eje C6 hay de dos tipos. Vamos a ver en esta proyección sobre el plano qué dos tipos hay. Están los planos, que como vemos pasan a través de los vértices del hexágono, o sea, donde están contenidos los enlaces carbono-hidrógeno, los cuales pasan a llamarse planos verticales. Los planos que pasan a través de los enlaces, aunque también son planos verticales, se les llaman planos diédricos. Estos dos conjuntos de planos, los planos diédricos y planos verticales, como vemos, contienen el eje de simetría principal de nuestra molécula, mientras que el plano horizontal, donde están contenidos los 12 átomos de nuestra molécula de benceno, es perpendicular a dicho eje principal. Otro elemento de simetría que hemos de tener en cuenta es el denominado centro de inversión. Un centro de inversión es un punto geométrico que pasa a través del cuerpo y permite la operación de simetría llamada inversión, que recordar que se simboliza con la letra I minúscula. Esta operación de simetría se lleva a cabo de la siguiente manera. Situamos un punto sobre el centro de la molécula y a continuación cogemos un átomo, por ejemplo este cloro, y trazamos una línea hasta dicho centro. Y después proyectamos esta línea en dirección contraria a su nueva posición. Y después movemos el átomo a esta posición. Y así debemos hacerlo por cada uno de los átomos que estén presentes en esta molécula. Si todos los átomos son transformados en sus nuevas posiciones mediante esta operación de simetría llamada inversión, nuestra molécula posee un centro de inversión, el cual no necesariamente contiene un átomo en nuestra molécula. Por ejemplo, en el ejemplo que os acabo de mostrar. Como hemos dicho antes, no se requiere ningún átomo en el centro de inversión. Ahora, si lo hay, facilita bastante encontrar dicha operación de simetría. En todo caso, si hay un átomo en el centro de inversión, este debe ser único, porque el átomo se invierte sobre el mismo en dicho punto. Los átomos que yacen fuera del centro de inversión deben mostrarse por pares, por la misma explicación que os hemos dado antes por el caso de los planos. O sea, este centro de inversión transforma este cloro en este y este cloro en el anterior, por lo tanto siempre se deben encontrar por pares. La matriz que representa la operación de inversión es muy sencilla. Es, como vemos, una matriz en la que la diagonal principal contiene menos unos, de tal manera que aplicando esta matriz y multiplicándola por el vector que representa las coordenadas de un átomo,
como vemos, invierte las tres coordenadas. Vamos a ver ahora la última operación de simetría. Es la denominada rotación impropia. Un eje impropio de simetría es una línea geométrica que pasa a través del cuerpo de estudio y permite la operación de simetría llamada rotación impropia, la cual, como vemos, se simboliza por una letra S mayúscula y un subíndice n. Esta operación se lleva a cabo de la siguiente manera. Vamos a ver. Aquí tenemos una molécula, la molécula de aleno, que es un alqueno no conjugado. Como vemos, cada dos átomos de carbono poseen un doble enlace. Estos dos hidrógenos de aquí están en el plano del dibujo, mientras que estos dos hidrógenos de aquí están situados perpendicularmente al dibujo. Bien, vamos a indicar esta posición del átomo de hidrógeno con una X, que será el que vamos a utilizar para ver qué pasa con las operaciones de simetría. En primer lugar, vamos a llevar a cabo una rotación de 90 grados en este sentido, de tal manera que este hidrógeno de aquí, al girar 90 grados, se irá levantando poco a poco de la transparencia y acabará en esta posición de aquí. Este hidrógeno que tenemos aquí arriba se irá girando, irá cada vez yendo atrás de la transparencia una cierta cantidad y acabará colocado en esta posición que tenemos aquí. Para los dos hidrógenos que están en una situación perpendicular al papel, los dos al final acabarán situados, como vemos, en el papel. Esta operación de rotación, un eje de orden 4, como vemos, no nos provoca la aparición de un dibujo equivalente al anterior, ni mucho menos. Por lo tanto, esta operación de simetría no existe, la C4 en la molécula de aleno. Ahora vamos a ver qué pasa sobre esta nueva proyección, después de la rotación, si lo que hacemos es reflejarlo en un plano de simetría imaginario que tenemos en el centro de la molécula. Al reflejar este átomo de hidrógeno sobre este plano perpendicular, lo que vemos es que primero trazamos una línea hasta el plano y después proyectamos esta línea a una misma distancia hasta esta nueva posición. De tal manera que acabamos con el átomo de hidrógeno marcado con X en esta nueva posición. Y así lo hacemos con cada uno de los otros tres átomos que tenemos en la molécula de aleno. Ahora podemos ver que esta molécula de aleno, su dibujo es idéntico a la original, excepto por la posición de los X, o sea, son imágenes equivalentes. Por lo tanto, esta doble operación, primero una rotación y después una reflexión, nos ha dado lugar a una operación de simetría que sí contiene esta molécula de aleno. De ahí el nombre, en este caso, de rotación impropia. Fijaos que la nueva operación de simetría, rotación de orden 4 impropia, es igual a aplicar primero una rotación y en segundo lugar una operación de reflexión sobre un plano perpendicular al eje de rotación. La operación de rotación impropia puede ser representada también por una matriz. En este caso, la rotación impropia a lo largo del eje de las zetas lo obtenemos a partir del producto de la matriz de rotación alrededor del eje de las zetas por la matriz de la reflexión en el plano XY. Esta es, en todo caso, la matriz de la operación de rotación impropia alrededor del eje de las zetas, que lo que vemos es que es idéntica a la rotación propia, pero con el signo este de aquí cambiado, de tal manera que aplicado sobre un punto, lo único que hace es invertir dicho punto, en este caso la coordenada z. El orden en el que apliquemos las operaciones de simetría de rotación propia y de reflexión es totalmente indiferente, y eso lo podemos comprobar matricialmente. Por lo tanto, es indiferente primero aplicar la reflexión y después la rotación, como aplicar primero la rotación y después la reflexión. Otra de las cosas que hemos de tener en cuenta es que si una molécula posee un eje de rotación y un plano perpendicular a dicho eje de rotación, entonces existe un eje de rotación impropia del mismo orden, pero lo opuesto no es cierto, tal como hemos visto en la molécula de aleno. Algunos casos particulares de combinaciones de planos y rotaciones indican la aparición de un elemento de simetría, diferente al de la rotación propia o el de la rotación impropia. Por ejemplo,
Si llevamos a cabo una rotación de 360 grados de un punto en el espacio y después lo reflejamos sobre un plano perpendicular a dicho eje, en este caso C1, fijaos que obtenemos la operación de simetría reflexión. Tal como hemos visto antes, llevar a cabo una rotación de 360 grados equivale a la operación de identidad. Por lo tanto, si aplicamos la operación de identidad sobre un plano de simetría, tenemos el plano de simetría. Ahora bien, vamos a ver qué pasa cuando aplicamos la operación de simetría de rotación propia binaria, o sea, un C2, y un plano de simetría perpendicular a dicho eje. Vamos a verlo en esta molécula que tenemos aquí dibujada. Como vemos, esta molécula, que es el dibromo dicloreteno, presenta en este caso un eje de rotación de orden 2 impropio, que equivale a, como vemos, una rotación de 180 grados alrededor de este eje de aquí, o sea, este bromo pasa a ocupar la posición del cloro 2 y el cloro 2 pasa a ocupar la posición del bromo 1, quedando una situación como esta de aquí, que no es idéntica en ningún caso a la original. Si ahora aplicamos una operación de simetría de reflexión sobre un plano que pasa a través del doble enlace carbono-carbono, bromo 2 se intercambia por cloro 2 y cloro 2 por bromo 2, quedando en esta situación. Como vemos, esta situación de aquí es equivalente a la original, solo que bromo 1 y bromo 2 se han intercambiado junto con cloro 1 y cloro 2. Por lo tanto, esta operación equivale a una operación de simetría de inversión sobre el punto central de nuestra molécula. Por lo tanto, un S2 equivale a un centro de inversión. También lo podemos comprobar multiplicando la matriz de rotación binaria por una operación de simetría de reflexión en el plano XY. Si queréis comprobar también las mismas operaciones de simetría llevadas a cabo a través de una rotación C2 a lo largo del eje carbono-carbono y un plano de reflexión respecto a un plano perpendicular a este C2, nos lleva a cabo la misma operación de simetría de inversión de nuestra molécula original. Como hemos visto antes, una operación de rotación se puede aplicar n veces hasta obtener la identidad. Vamos a analizar también en este sentido las rotaciones impropias, a ver qué encontramos de operaciones que se generan aplicando la rotación impropia varias veces. Hay dos tipos de rotaciones impropias. Aquellas que tienen un orden de rotación par, lo cual implica una presencia de un eje de rotación propio n medios, o bien aquellas rotaciones impropias con orden impar. Vamos a ver primero las pares. Para ello utilizaremos como sujeto de estudio la molécula de metano. En esta proyección, como veis, tenemos el átomo de carbono en el plano de la hoja y estos dos hidrógenos por debajo de la hoja de papel y estos dos hidrógenos por encima de la hoja de papel. Vamos a aplicar un eje de rotación impropia de orden 4 una vez. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Este hidrógeno de aquí, el etiquetado como A, gira 90 grados, se sitúa por debajo de la posición original que tenía el átomo B y después lo reflejamos en el plano del papel. Por lo tanto, pasa a ocupar la posición de este átomo B. Aquí lo tenemos. Lo mismo pasa por D. D va por arriba de la hoja de papel, girando 90 grados, y después, reflejado sobre el plano del papel, pasa a ocupar la posición de A. Y aquí tenemos esto. Por lo tanto, el resto de los átomos les pasará lo mismo. Vamos a aplicar una segunda vez este eje de rotación impropia. Fijaos que el metano no tiene un eje de rotación propio de orden C4, pero la operación conjunta C4 más el plano horizontal sí que existe, que es el S4. Si aplicamos el S4 una segunda vez, vamos a ver qué pasa con A. A va por arriba de la hoja de papel hasta esta nueva posición y después se refleja sobre el papel a ocupar la posición de B. Por tanto, lo tenemos aquí. Y D, que está por debajo de la hoja de papel, va girando 90 grados hasta esta nueva posición, por debajo de la posición original del átomo de A, y después pasa a ocupar su posición D. Por lo tanto, pasa lo mismo con el resto de átomos. Si comparamos este dibujo de aquí con este dibujo de aquí, lo que podemos observar es que A, con respecto a la nueva posición de A, es como si hubiera girado 180 grados. A girar A a esta nueva posición 180 grados, pasa a estar aquí. ¿Y qué pasa con C, por ejemplo? C, si gira 180 grados, va a parar aquí. Por lo tanto, lo tenemos aquí. Y D, que hemos utilizado antes también como conejillo de indias, al girar 180 grados pasa a esta nueva posición, esta de aquí. Por lo tanto, aplicar dos veces
Como vemos, el eje de rotación impropia de orden 4 equivale a un eje de rotación propio C2, n medios. Si aplicamos una tercera vez el eje de rotación propia, fijaos que tenemos esta situación de aquí. A gira 90 grados, pasa a ocupar la posición de B, y así con el resto de átomos. Si ahora de aquí pasamos a llevar a cabo una cuarta operación de simetría de S4, vamos a ver qué obtenemos. A pasa a esta posición de aquí por encima de B y se ve reflejado a su nueva posición, que es esta de aquí. Si hacemos lo mismo para el resto de los átomos, podemos ver que aplicar 4 veces el eje de rotación impropia de orden 4, tenemos la configuración original y por lo tanto equivale a la operación de simetría identidad. Vamos a ver un ejemplo más complicado y con esto ya acabamos el tema de los ejes de rotaciones impropio de orden par. Aquí tenemos la molécula de etano en una proyección, como veis, cenital, como si fuera una proyección de Newman. Vamos a fijarnos en esta posición de este átomo A que tenemos aquí, que está por encima del papel, ¿vale? Junto con este carbono de aquí. El otro carbono y sus 3 hidrógenos están por debajo del papel. O sea, el papel actúa como de plano respecto al centro del enlace carbono-carbono. Vamos a girar 60 grados. Giramos 60 grados hasta esta nueva posición de aquí y reflejamos sobre un plano de simetría que pasa por el centro de la molécula. Por lo tanto, pasamos a ocupar esta posición de aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a ver con B. B gira 120 grados por encima del papel, perdón, 120, no 60. Gira hasta esta nueva posición y se refleja sobre un plano horizontal. Va a parar aquí. Y C pasará lo mismo. Bueno, estas son las nuevas posiciones de A, B y C. Están ahora debajo del papel. Vamos a aplicar una segunda vez esta operación de simetría. Cogemos A, giramos 60 grados, estamos debajo del papel y ahora lo reflejamos. Pasamos a estar por encima del papel, nueva posición. Y el resto de átomos igual. Si comparamos estas 3 nuevas posiciones de A, B y C con las originales, es como si hubiéramos girado 120 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como podemos ver, ahora hemos generado un eje ternario. ¿Vale? 6 dividido por 2 es igual a 3. Si seguimos aplicando ahora una tercera vez el eje de rotación impropia, vamos a ver qué pasa. Esta A, que está encima del plano del papel, pasa a esta nueva posición, se ve reflejado y pasa a estar abajo. Si comparamos estos dos dibujos, este de aquí, después de haber aplicado el eje de orden par 3 veces, con el original, lo que podemos observar es que A en su posición original y A en su posición final están relacionados mediante un centro de inversión. Por lo tanto, en este caso, aplicar 3 veces el eje de rotación impropia implica un centro de inversión. Esto no lo podíamos obtener en el eje de orden par 4. Si aplicamos otra vez, una cuarta vez, el eje de rotación impropia, A está abajo, pasa a estar arriba, ¿vale? Lo tenemos en esta nueva posición y el resto igual. Si comparamos este dibujo con el original, la posición original, vemos que es como si hubiéramos aplicado el eje de rotación propia C3 2 veces. Por lo tanto, tenemos la colección completa de rotaciones de orden 3 o ternarias. Y por último, antes de acabar, si aplicamos 5 veces, tenemos esta posición, no está relacionada con ninguna operación equivalente, por lo tanto es única, el S6 5 veces. Y si lo aplicamos ahora el eje de rotación impropia 6 veces, obtenemos la posición original de la molécula. Por lo tanto, n veces aplicada a un eje de rotación propia par equivale a la identidad. Bien, a continuación vamos a ver qué pasa con los ejes de rotación impropio de orden impar. Siempre que haya en una molécula un eje de rotación impropio de orden impar, la molécula poseerá un eje de rotación propio del mismo orden y un plano perpendicular a dicho eje. Como sujeto de estudio, he escogido en este caso también la molécula de etano, pero en una conformación eclipsada, como podéis ver aquí. Y además he dibujado un plano perpendicular al eje de rotación principal, que es un C3, la molécula de etano, que he representado aquí con un circulito de color verde. Vamos a llevar a cabo las sucesivas rotaciones impropias. Vamos a ver, en primer lugar, al girar A 120 grados, movemos A a la posición de B, B a la posición de C y C a la posición de A. Y después lo reflejamos en este círculo de color verde hacia su nueva posición. Por lo tanto, A acaba en esta posición que tenemos aquí. B aquí
y C aquí. Si lo aplicamos una segunda vez, obtenemos lo siguiente. Vamos a ver. A pasa a tener la posición de C y ahora es reflejado a su nueva posición en esta situación de aquí. Por lo tanto, lo tenemos aquí. Y A y C quedan en estas posiciones de aquí. Ahora A, B y C están también, como vemos, por la parte superior del plano de color verde, y comparando los dos dibujos, el de esta segunda rotación impropia y la primera, lo que vemos es que ha aparecido una rotación propia de orden 3. Si llevamos a cabo ahora una tercera rotación impropia, estos átomos pasan a estar en esta posición de aquí, de tal manera que A ocupa la posición de B y es reflejado a su nueva posición. Aquí lo tenemos representado. Esto de aquí, si lo comparamos, este dibujo que tenemos aquí abajo, con este dibujo original, A ha pasado aquí, B ha pasado a esta nueva posición y C ha pasado a esta nueva posición. Por lo tanto, es, como vemos, la operación de simetría-reflexión. Ya teníamos originalmente. Si aplicamos ahora el eje de rotación ternario impropio 4 veces, vamos a ver, esta A va a parar a la posición de B y después es reflejado a través del plano. Por lo tanto, esta es su nueva posición, tal como viene indicado aquí. Por lo tanto, los tres átomos acaban en esta posición de aquí. Si comparamos estas posiciones con las posiciones originales, equivale a haber hecho una rotación propia, en este caso ternaria, 2 veces. Si aplicamos una quinta vez la operación de simetría, estas posiciones de aquí, este átomo de A pasa a la posición de B y es reflejado a su nueva posición aquí. Bueno, haciendo lo mismo para el resto de átomos, tenemos esta nueva configuración, la cual en principio es única y no tiene ni equivalencia con ninguna otra operación de simetría simple. Ahora bien, cuando llevamos a cabo por última vez la operación de simetría de rotación impropia 6 veces, acabamos teniendo la configuración original. La conclusión que podemos sacar de ellos es que cuando n es de orden impar, hemos de dar 2 vueltas, en principio, a la operación antes de obtener la operación identidad. Y que, además, cuando n es impar, siempre implica la presencia en la molécula de un eje de rotación propio del mismo orden que el eje impropio y un plano perpendicular a dicha molécula, tal como tenemos indicado aquí. Bien, es importante ver que la combinación de elementos de simetría, como hemos visto ahora en su forma matricial, se hacía muy fácil, digamos, apreciarlo, siempre conduce a la obtención de otro elemento de simetría de dicha molécula. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros aplicamos 2 veces la operación de simetría, por ejemplo, de rotación alrededor del eje Z de orden binario, obtenemos, por ejemplo, en este caso, otra operación de simetría, la identidad, pero esta es una operación de simetría de la propia molécula. Ahora bien, cuando llevamos a cabo el producto de dos operaciones de simetría, como el de rotación alrededor de los ejes de las X y el alrededor del eje de las Z, fijémonos que en este caso nos da una rotación alrededor del eje de las Y. Por lo tanto, en conclusión, el producto de dos elementos de simetría siempre es otro elemento de simetría. Y esto siempre hemos de tenerlo presente cuando estudiamos las propiedades de simetría de una molécula. Vamos a ver ahora algunas combinaciones de elementos de simetría que vale la pena estudiar, ya que nos facilitan la comprensión de las propiedades de simetría de algunas moléculas. Como sujeto de estudio vamos a utilizar la molécula de agua, por su simpleza. El eje de rotación propio C2 que posee la molécula de agua, de manera arbitraria se escoge como el eje de coordenadas Z. Perpendicular a este eje y, digamos, de alguna manera conteniendo el plano que contiene los enlaces oxígeno-hidrógeno, es el eje de las Y. Y perpendicular a este se escoge el eje de las X. De tal manera que este plano, el plano molecular, pasa a ser el plano IZ y el plano perpendicular el plano XZ. ¿Qué pasa si multiplicamos o llevamos a cabo las operaciones consecutivas de reflexión sobre el plano IZ y reflexión sobre el plano XZ? Si lo llevamos a cabo matricialmente, vemos que la matriz resultante es la operación de simetría de rotación en el eje de las Z. Por lo tanto, conclusión, dos planos perpendiculares entre ellos de simetría siempre generan un eje binario que los contiene. De manera aún más general, dos planos que intersectan, como veis aquí en este dibujo, con un ángulo phi, generan en el punto de la intersección, en esta línea, un eje de rotación propia
de orden 2φ. Además, imaginaos que vosotros encontráis un eje de rotación propia de orden n y un plano que lo contiene. Pues también esto asegura que existen n de dichos planos separados por un ángulo φ igual a pi partido por n. Y esto lo podéis comprobar por vuestra cuenta utilizando la molécula de benceno como sujeto de pruebas, en los cuales cada uno de los planos que contienen el eje de rotación C6 está separado por 30 grados. Recordad, en dos grupos, el grupo de verticales y el grupo de diagonales, pero entre un vertical y un diagonal hay un ángulo, en principio, de 30 grados. De manera general también, el producto de dos ejes binarios que intersectan con ellos con un ángulo φ es una rotación de 2φ alrededor de un eje perpendicular alrededor de ellos. Bien, el eje binario alrededor del eje de las X y el eje binario alrededor del eje de las Z tiene un ángulo de 90 grados. El producto de dichas dos rotaciones nos da una rotación de 180 grados alrededor del eje de las Y. Por último, la presencia de un eje de rotación propia de orden n y un C2 perpendicular a dicho eje no asegura en ningún caso la presencia de n ejes binarios perpendiculares al eje de rotación principal. Vamos a ver ahora la última combinación de elementos de simetría. En este caso se trata de una rotación de 180 grados a través de un eje y después una reflexión a través de un plano perpendicular a dicho eje. Esta operación, resultante de la combinación de las dos anteriores, equivale a un centro de inversión. Por lo tanto, esta operación, que equivale también a un eje de rotación impropia de orden 2, como vemos en el cálculo matricial, el producto de dichas dos matrices nos da una matriz que tiene menos unos en la diagonal principal, o sea, la matriz de inversión. Por lo tanto, en conclusión, un eje de rotación impropia de orden 2 equivale a un centro de inversión. Una conclusión que podemos sacar rápidamente a partir de las combinaciones de elementos de simetría y que se deriva de la no presencia de algunos de los dichos elementos de simetría es que, por ejemplo, aquellas moléculas no superponibles con su imagen en el espejo sabemos que se denominan enantiómeros y estas moléculas son llamadas disimétricas. Por ejemplo, esta molécula que tenemos aquí dibujada, con su imagen a través del espejo, si la trasladamos a este punto de aquí, ninguno de los átomos se superpone con la original, ¿vale? Este átomo de color verde se superpone sobre este blanco y este blanco sobre este verde de aquí. Y si lo giramos 180 grados tenemos exactamente la misma configuración. Y lo mismo pasa con esta molécula tetraédrica con los 4 átomos pintaditos de colores diferentes. Bien, pues respecto a las operaciones de simetría que puede tener una molécula, toda molécula que carece de ejes impropios de rotación, Sn, debe ser disimétrica. Por lo tanto, si la molécula no posee ni centro de inversión, ni un plano de simetría y ningún otro eje de rotación impropio, la molécula ha de ser no superponible con su imagen en el espejo. Y eso es todo. Hasta el próximo vídeo. Nos vemos.